tener dudas o consultas puntuales con respecto a esa guía y poder compartirlas acá y poder despejarlas. Entonces, no sé si hay preguntas con respecto a la guía, algún ejercicio que necesiten que hagamos en conjunto para que podamos despejar, digamos, cualquier duda o consulta que tengan. ¿No hay preguntas? Eh, ¿Todos los ejercicios, dice usted, Pablo? La idea era que me dijera algo puntual donde pudiéramos, digamos, los de logaritmos. Ya, ya, ya. No la de, porque la que vimos la semana pasada fue de raíces. Era de raíces. ¿Ya? Entonces, estoy preguntando con respecto a esa guía. Ya, entonces vamos a revisar un poco entonces la de logaritmos para que eh, podamos ir viendo los ejercicios y ustedes puedan ir revisando ahí en su guía. Déjenme abrirla, eh, la guía. Estoy buscando aquí. Ya, esta sería la guía número, me parece que era la 15, ¿o no? A ver, sí, la 15. Ya, entonces yo lo voy a tener abierta aquí y voy a compartir la pizarra. Espero poder compartirla porque también todo esto se me dificulta con el tema del internet. Entonces déjenme ver si es que puedo hacerlo. Sí, sí pude. Ya, entonces eh, vamos a ir revisando los ejercicios de logaritmos y ustedes me van diciendo si hay algún paso, alguna cosa que no hayan entendido y vamos revisando, digamos, los ejercicios. Ahora, vamos a un pequeño, ahí en la misma guía están las propiedades, son 5 propiedades, ¿sí? Logaritmo de la base, logaritmo de la unidad, logaritmo de una potencia, logaritmo de un producto y logaritmo de un cociente. En palabras simples, el logaritmo de la base es el logaritmo donde la base y el argumento son iguales. Vamos a ir repasando eso primero para que tengamos claro en qué contexto estamos realizando los ejercicios. Entonces el logaritmo de A, de base A y de argumento A siempre es 1. Por eso que se llama logaritmo de la base. Es decir, si el argumento y la base son iguales, evidentemente el resultado de ese logaritmo es 1. Luego tenemos el logaritmo de la unidad, que en el fondo es una base cualquiera, pero siempre de argumento 1. Y si el argumento es 1, el resultado de ese logaritmo siempre es 0. Recuerden que cuando yo estoy resolviendo un logaritmo, lo que estoy buscando es el exponente de la potencia. Por tanto, si yo hago un logaritmo de ese tipo, lo que estoy preguntando es a cuánto elevo la letra A para que me dé un número 1, ¿no es cierto? Y entonces, evidentemente, lo eleva a 0. Todo número elevado a 0 es 1. Y por eso que siempre que el argumento de un logaritmo es 1, usted le está diciendo al logaritmo a cuánto tiene que elevar esa base para que le dé 1. Y siempre ese resultado va a ser el 0. Bien, la tercera propiedad es el logaritmo de una potencia, donde yo tengo logaritmo en base a, ¿no es cierto? Cualquier base de x elevado a y. Y entonces lo que hacíamos ahí era pasar esta y aquí al frente. Entonces quedaba y por el logaritmo de a de x. ¿Sí? Eso, digamos, es el logaritmo de la potencia. En el fondo, cada vez que nosotros tengamos una potencia, esa potencia, ese exponente lo sacamos del logaritmo y lo pasamos al frente. También tenemos, por otra parte, el logaritmo del producto,
Y el logaritmo del producto nos dice que el logaritmo en base a de x por y, y eso es igual a que separamos estos logaritmos, ¿no es cierto? Separamos estos logaritmos y lo dejamos como suma. Logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Es decir, ese producto lo separamos en dos. Y la tercera, perdón, la quinta y última propiedad es el logaritmo del cociente o logaritmo de una división. Y entonces ahí tenemos logaritmo de x en base a, ¿no es cierto?, de x partido por y. Entonces ahora en vez que estos logaritmos los separo sumando, ahora se separan restando. Entonces tengo logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Entonces estas son las 5 propiedades que nosotros vamos a utilizar. Puede que utilicemos una sola en una propiedad, en un ejercicio, puede que utilicemos más de una, dos o tres, puede que necesitemos utilizarlas todas para resolver una propiedad. Ahora también, Profe, sí, dígame. si un logaritmo tiene base 1 y argumento 1, ¿queda como 0 o como 1? Porque tendría base y argumento iguales, por lo que daría 1, pero tendría argumento 1, por lo que daría 0. Es buena pregunta, es una buena pregunta. En ese caso, se están cumpliendo dos propiedades en un mismo ejercicio, así que tú puedes aplicar cualquiera de las dos, pero el resultado siempre es el mismo, es 1. ¿Sí? Porque al decir que la base es igual al argumento, tú estás aplicando la primera propiedad, porque la segunda no necesariamente es una propiedad aplicada a eh, la situación en donde el resultado es 1, sino que cuando el resultado es 0. No sé si me explico. A ver, voy a tratar de explicártelo en forma más sencilla. Si tú me estás diciendo logaritmo en base 1 de 1, ¿ya? Tú estás cumpliendo que esto es igual, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso debería ser 1. Porque ¿a cuánto elevas 1 para que te dé 1? A 1, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros vamos hacia atrás y te quiero recordar, el concepto de logaritmo. Y mira, ¿cuál es el problema con ese ejercicio? Que es una segunda dificultad. Es que no estás cumpliendo un requisito de la definición del logaritmo. Nosotros dijimos que el logaritmo, cuando nosotros teníamos b elevado a c igual a a, esto nos originaba o nos entregaba un logaritmo, ¿no es cierto?, en base a, perdón, base b, ¿no es cierto?, de a igual a c. Pero después esta definición de logaritmo que nosotros la vimos en clase y también la tienen en alguna guía por ahí, dijimos que a y b, el número a y el número b, debían pertenecer a los reales positivos, es decir, no podían ser números negativos, ni el argumento ni la base. Pero además, el segundo requisito era que b fuera diferente a 1, que la base fuera diferente a 1, porque en el fondo el logaritmo no tiene sentido como operación para buscar un exponente de una base que siempre va a ser esa misma base. No sé si me explico. Porque si tú elevas 1 a cualquier número, siempre es 1. Por lo tanto, la base de los logaritmos siempre parte en al menos 2, o 1 y 1, y algo, pero no 1. Porque si tú partes con la base 1, entonces el resultado de ese logaritmo no está, digamos, dentro de los requisitos de la definición del logaritmo y por lo tanto tú estás en contra de esto, porque dice que b tiene que ser diferente a 1. Si tú me estás poniendo este ejercicio, estás diciendo que la base es 1.
¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguien, digamos, respondí la pregunta con respecto a ese qué tipo de ejercicio? Ya, supongo que sí. Bien, entonces teniendo estas propiedades en cuenta, vamos a ir a la guía y vamos a hacer el primer ejercicio que está ahí, em, que es logaritmo de a elevado al cuadrado, b elevado al cuadrado, partido por 4. Bien, recuerden que digamos, el objetivo de estos ejercicios es reducir eh, las expresiones lo que más podamos, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, ¿cuál es la propiedad que tenemos que aplicar primero aquí? ¿Alguna idea? Podría ser una de las potencias, porque 4 es igual a 2 elevado a 2. Ya, puede ser, claro, para unificar todo lo que está dentro del paréntesis. Muy bien. Vamos entonces a poner que esto es igual al logaritmo de a elevado a 2, b elevado a 2 y partido por 2 elevado a 2, ¿no es cierto? Bien, eso es un paso. Em, por lo tanto, ¿qué segundo paso haríamos aquí? Recuerden que todo estos ejercicios tenemos que ir aplicando tanto propiedades de potencias como propiedades de raíces y propiedades de logaritmos, es decir, son las tres que van de la mano. Por eso que hemos pasado las tres cosas, siempre se pasan las tres juntas, porque son formas diferentes de ver un mismo ejercicio. ¿Qué propiedad podemos aplicar aquí? Es decir, fijémonos ahora en el paréntesis. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer en el paréntesis ahí? Son multiplicaciones y divisiones. Ya, entonces podemos separar eso en dos logaritmos, ¿no es cierto? Podemos poner logaritmo de a cuadrado por b cuadrado menos el logaritmo de 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Estamos aplicando esta propiedad. Tenemos una división ahí en el argumento. ¿Y qué hacemos con esa división? El, el numerador lo ponemos como el primer logaritmo y el denominador lo colocamos como el segundo logaritmo que se está restando. Y eso fue lo que hicimos aquí. Tomamos todo el numerador y lo pusimos como el primer logaritmo y eso lo restamos a el denominador. Muy bien. Ahora, en el primer logaritmo hay una multiplicación ahora, ¿no es cierto? De dos potencias. Por lo tanto, yo puedo separar eso. Logaritmo de 2, perdón, no de 2. Logaritmo de a al cuadrado más el logaritmo de b al cuadrado, ¿no es cierto? Menos el logaritmo de 2 al cuadrado. Entonces ahora este factor que está aquí, ¿no es cierto? Este producto que está acá, nosotros lo separamos en dos logaritmos que se están sumando. Muy bien, ahí tenemos ya tres logaritmos más simples. Y ahora, ¿qué propiedad aplicamos? ¿Cuál podemos aplicar? La que se saca la potencia. Muy bien, en la que podemos sacar la potencia. Entonces vamos a sacar todas estas potencias. Vamos a aplicar esta que está aquí. Bueno, en rojo aquí, esa propiedad que está ahí vamos a aplicar. Entonces, el exponente lo pasamos adelante, lo sacamos del logaritmo y lo multiplicamos al logaritmo. Entonces, en este caso me va a quedar 2 logaritmo de a más 2 logaritmo de b menos 2 logaritmo de 2. ¿Sí? Muy bien. Y aquí ya no podemos hacer nada más porque como los logaritmos son diferentes, uno es logaritmo de a, otro logaritmo de b y otro logaritmo de 2,
no se pueden simplificar más. ¿Cómo Entonces, hizo eso, profe? O sea, digo, ¿por qué todos son 2? porque todo estaba en elevado a 2. Ya. Ese exponente que está elevado ahí fue el que nosotros pasamos adelante. Ahí, ¿no es cierto? Aplicando la propiedad número 3, que era esa, donde el exponente y pasa adelante multiplicando como producto, digamos, del logaritmo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, recuerden que el sentido matemático de estar haciendo esto es que el logaritmo de A, el logaritmo de B y el logaritmo de 2 son resultados irracionales. Recuerden que todo esto partió cuando nosotros empezamos a pasar los números irracionales. Y dijimos que los números irracionales eran números que tienen infinitos decimales no periódicos y que yo no puedo transformar en fracción y por lo tanto son resultados que nunca yo los voy a poder expresar de manera exacta porque siempre me van a faltar decimales. Entonces, mientras el número que está dentro de la operación, que es un número irracional, que en este caso es el logaritmo de a cuadrado por b cuadrado partido por 4. Todo ese resultado es un número irracional. Entonces, mientras más grande sea ese número, ¿no es cierto?, que está en el argumento, eso significa que ese número es, o sea, el resultado de ese logaritmo es aún más impreciso. Mientras yo saque más números fuera del logaritmo, mientras yo achique lo más posible el argumento de un logaritmo, estoy diciendo que la mayoría de ese resultado que está ahí no es irracional, ¿cierto? Porque yo ya saqué los cuadrados, saqué el 4 lo bajé a 2, etc. Es decir, todo lo traté de achicar lo más posible para que la menor cantidad de números o de valor esté expresado como un número irracional. Ese es el sentido de aplicar todas estas propiedades, tanto en las raíces, como en las potencias, como en los logaritmos. Entonces, en las raíces, raíces cuadradas, raíces cúbicas, la raíz que usted quiera, que da un resultado que tiene infinitos decimales no periódicos, yo tengo que tratar de achicar lo más posible, es decir, sacar todo lo que pueda de la raíz, para que cuando yo exprese ese resultado esté expresado con la menor cantidad de números irracionales posible. Y eso es lo que yo hice aquí en este ejercicio. ¿Hay alguna pregunta con el procedimiento de ese ejercicio? Con las propiedades que aplicamos, recuerden que estamos aplicando las propiedades que ustedes ven ahí nomás, no hay nada más que eso. ¿Alguna duda? Que yo hice Dígame. algo, creo que estaba malo en el inicio, pero ¿Qué había lo hecho? hice que al final quedé que era todo logaritmo de a por b partido en 2, todo eso al cuadrado. Y saqué el cuadrado al inicio. Y quité el cuadrado a todos. Claro, también podría haber hecho eso. Sí. Pero queda igual. Sí, ¿Cómo se resolvería si? queda igual porque, mira, aquí nosotros podemos hacer un paso más que es factorizar por 2. Y entonces te va a quedar igual. Voy a hacer los dos caminos que me está diciendo Pablo para que entiendan de qué estamos hablando. Como si usted se da cuenta, todo se está multiplicando por 2, ¿no es cierto? El logaritmo de A, el logaritmo de B y el logaritmo de 2. Entonces yo puedo factorizar por 2. Entonces digo, voy a colocar el 2 afuera en paréntesis y digo, ese 2 se multiplica por el logaritmo de A más el logaritmo de B menos el logaritmo de 2. ¿No es cierto? Porque yo estoy factorizando por ese 2 que está multiplicando a los 3 logaritmos, entonces digo, esta expresión que yo escribí en rojo es lo mismo que está arriba, pero aún más reducido, porque en el fondo estoy colocando un 2 que está multiplicando a todos los logaritmos. Bueno, este es un camino. Te dio lo mismo, Pablo, ¿no es cierto? No, es que yo me equivoqué. Lo quité todos los cuadrados. Sí, pues, y después Dándolo- al pasar adelante te multiplica el 2 a todo el logaritmo, pues, a los 3 logaritmos. Ya, eso no lo hice. Ah, perfecto, ya. Me Entonces, quedó el 2 para un logaritmo. ya, el otro camino es, miren, voy a encerrar en rojo acá el paso. Aquí. ¿Ya? Yo tengo este ejercicio acá, esta parte del ejercicio,
elevamos el 2 al cuadrado y ahora me voy a ir para la siguiente página y voy a poner una flechita aquí. Bueno, no me queda mucho espacio para poner la flechita, pero vamos a ir a la página de al lado, ¿ya? Y vamos a tomar ese paso. Recuerden este resultado que está ahí, ¿ya? Entonces, me vengo acá y vamos a escribir esto en verde para saber que es otra parte, que es un segundo camino que vamos a hacer. Entonces yo tengo el logaritmo de a cuadrado, b cuadrado, partido por 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué hizo? Lo que Pablo me está diciendo es que es un camino, pero a él le faltó un paso, sí, pero no importa, la idea está buena. Yo voy a aplicar aquí una propiedad de las potencias. ¿Y qué propiedad de las potencias voy a aplicar? Aquellas potencias que tienen igual exponente, yo puedo usar ese exponente y ponerlo afuera, que está elevando a todo. Es decir, voy a colocar logaritmo de a por b partido por 2 y eso elevado a 2. ¿Sí? Porque, o si lo prefieren, se puede hacer por parte incluso, se puede hacer así, miren, para que lo entiendan aún mejor. Yo puedo hacerlo así. A por b al cuadrado partido por 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como estos dos están iguales, tienen el mismo exponente, entonces ahora yo los coloco como AB partido por 2 y todo eso al cuadrado. Entonces, yo coloco este 2 afuera ahora. Digo 2, porque estoy aplicando la propiedad del logaritmo, 2 por el logaritmo de AB partido por 2. Pero eso es así, ¿no es cierto? Entonces, si cualquier cosa que yo haga con este logaritmo, para separar este argumento, este 2 va a multiplicar a todo el logaritmo. ¿Sí? Entonces voy a poner 2 por... Voy a separar ahora el cociente, es decir, la división. Entonces voy a decir 2 por logaritmo de AB menos el logaritmo de 2. ¿No es cierto? Lo mismo que hicimos recién, pero solo que ahora estoy haciendo el 2 antes que lo demás. Y ahora voy a separar este producto que está aquí. Entonces digo 2 por logaritmo de A más el logaritmo de B menos el logaritmo de 2. Y entonces llego exactamente al mismo resultado que llegamos ahí. Entonces son dos caminos diferentes, pero que usted llega al mismo resultado. No sé si hay alguna consulta con respecto a eso. No, profe, es que ahora me quedó claro que me había quedado 2 logaritmos de A más logaritmo de B menos logaritmo de 2. Ah, claro. Ahí En el me había fondo, enredado. claro, en el fondo lo que te faltó es considerar que si tú sacas, voy a escribirlo aquí ahora en rojo para que veamos el paso importante. Si tú sacas este 2 afuera, ese 2 va a multiplicar a todo lo que sea lo que tenga que ver con ese logaritmo, que es lo que está aquí. ¿No es cierto? Entonces todo lo que tú hiciste después tiene que estar multiplicado por ese 2 porque ese 2 lo sacaste y está afectando a todo el argumento. ¿Sí? Fabián, ¿usted había levantado la mano o estamos bien? Estamos bien, ya. ¿El resto, chiquillos, alguna consulta? Esta clase es para esto, es para que usted pregunte, siéntase tranquilo a preguntar, no le dé vergüenza. ¿No, profesor? Estamos ok entonces, ¿sí? Había preguntado algo y era que alguna página del libro o internet que pueda encontrar, por ejemplo, todo este tipo de información. Le digo al tiro, el libro, en el libro usted tiene la página 56 y 57, tiene 3 ejercicios donde se están aplicando las propiedades. Como ejemplo, que los van desarrollando y te piden a ti que tú vayas colocando al lado el paso, qué propiedad se está aplicando. Pero ellos te hacen el ejercicio, tú solamente tienes que identificar qué propiedad se está aplicando. Y al final de la página 57 hay un cuadro resumen donde están las 5 propiedades que nosotros estamos revisando ahora. ¿Ya? Página 56 y 57 del libro. Y después en la página 58 hay varios ejercicios, digamos, entre ellos esto que estamos haciendo nosotros.
¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Ahora, en la página 54 y 55, también ahí hay un pequeño taller también donde tú puedes trabajarlo y también aplicar estas propiedades, ¿ya? Donde hay una serie de ejemplos eh, donde tú tienes que decir si algunos ejercicios son verdaderos o falsos, están bien desarrollados o no, eh, digamos, expresar, digamos, los pasos que se están realizando, pero siempre con lo mismo, es decir, teniendo en cuenta, digamos, que se están aplicando estas propiedades que estamos revisando aquí nosotros en estos ejercicios. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta, chiquillos? Con respecto a este ejercicio que acabamos de hacer. Ya, vamos a ver otro entonces. Vamos a cambiar de página, cambiar de color aquí y vamos a escribir logaritmo de A de raíz de A partido por B y C al cubo. Bien. Aquí nosotros vamos a aplicar los mismos principios que aplicamos recién. Es decir, podemos ir separando, digamos, siempre que ustedes vean una división, lo más sencillo es inmediatamente hacer la separación, digamos, de ese cociente, como una resta de logaritmo. Entonces vamos a separarlo al tiro. Nos va a quedar logaritmo de raíz de A menos el logaritmo de B por C al cubo. ¿Estamos claros con ese paso? ¿Sí? ¿Alguna duda con ese paso? ¿Ninguna? Ya. Cocientes de argumentos, separamos esos dos, ese argumento que se estaba dividiendo en dos logaritmos que se están restando. Muy bien. Y ahora podemos separar ese logaritmo este producto, logaritmo de B por el logaritmo de C, ¿no es cierto? El cubo, lo podemos separar inmediatamente como una multiplicación. Entonces decimos, logaritmo de raíz cuadrada de A menos, y aquí hay un paréntesis, ¿no es cierto? Menos el logaritmo de B más el logaritmo de C al cubo. Entonces, ojo que este signo es importante porque este signo negativo que está ahí afecta este logaritmo completo. Y como lo afecta completo, entonces es necesario, no digamos, que usted ese logaritmo lo exprese solito acá afuera. Ahí. Porque va a afectar a ambos logaritmos, no a uno solamente. Porque si usted coloca menos el logaritmo de B nomás, eso está malo porque ese signo negativo afecta a B y a C cubo. Entonces, al separarlos en una suma, eso se transforma en los tres, quedan como negativos. Ahora, usted podría, evidentemente, ahora en primer lugar, aplicar ese signo negativo, entonces le va a quedar logaritmo de raíz de A menos logaritmo de B menos logaritmo de C cubo. ¿Sí? Y ahora recuerden que las raíces, cuando nosotros vimos las raíces, dijimos que las raíces enésimas yo puedo expresarlas como una potencia de exponente racional, es decir, como una potencia donde el exponente es una fracción. Y recuerden que ese exponente de fracción es el numerador, es el número que está elevado al subradical, que en este caso a está elevado a 1, ¿no es cierto? Y la raíz es raíz de 2. Por lo tanto, ese logaritmo que está como raíz, yo puedo expresarlo como logaritmo de a elevado a 1/2. Es lo mismo. Ahí está el numerador, que es el exponente de a, y el denominador es el índice de la raíz. Y ahora yo sigo acá abajo, logaritmo de b, y ahora inmediatamente apliquemos la propiedad del exponente, ¿no es cierto? Recuerden que si yo tengo un exponente en el argumento, ese exponente pasa adelante del logaritmo. Entonces yo voy a poner 3
logaritmo de c. Y este 1/2, que está como exponente, ahora yo también lo voy a pasar adelante. Entonces me va a quedar 1/2 logaritmo de a menos, perdón, menos el logaritmo de b menos 3 logaritmo de c. Y entonces ahí quedaríamos. No sé si hay alguna pregunta con ese ejercicio. ¿Alguna consulta, chiquillos, con ese ejercicio? ¿O estamos okidoki? ¿Se puede seguir simplificando? No, ya no. Porque son todos logaritmos diferentes. Recuerda que el argumento del logaritmo es como el carnet de identidad del logaritmo. ¿Ya? Es decir, si fueran, por ejemplo, hubieras 2 logaritmos de a, ahí tú puedes restarlos o sumarlos, o 2 logaritmos de b, o 2 logaritmos de c. Ahí tú puedes restarlos o sumarlos, pero son todos logaritmos diferentes. Logaritmo de a, logaritmo de b y logaritmo de c son todos distintos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Aquí Pablo me está diciendo que tiene dudas con el E y con el F. Ya vamos a ir para allá. Pero quiero que si hay alguna pregunta todavía con este ejercicio. Chiquillos, esto es súper importante, esta materia que estamos revisando, además está dentro del temario de la prueba de transición a la universidad de este año, porque ustedes saben que este año ya no va a ser PSU, va a ser otra prueba diferente, no sabemos bien cuándo la van a tomar, cómo la van a tomar, quién la va a tomar, no sabemos bien todavía eso, pero sí están los temarios más o menos, y los temarios incluye justamente todo esto que estamos viendo, propiedades de raíces, propiedades de potencias, propiedades de logaritmos. ¿Ya? Es algo súper básico, porque ahora nosotros lo estamos viendo de manera abstracta, pero esto se aplica a muchas ciencias, donde hay cálculos de logaritmos, donde hay escalas logarítmicas, por ejemplo, los terremotos se estudian con escalas logarítmicas. Hay muchos gráficos que usted puede ver si usted se mete, tiene internet, ¿no es cierto? Con su celular se mete a EMOL, y ahí están todos los datos de la pandemia, los contagiados y qué sé yo, hay gráficos ahí. Muchos de esos gráficos están en escalas logarítmicas, ¿ya? Entonces eso es simplemente un análisis para que usted entienda qué es un logaritmo y cómo se analiza la función logarítmica. Y la función exponencial también sirve para otro tipo de cosas, para multiplicación de bacterias, para cálculos de interés del banco. Hay una serie de cosas que son digamos, de uso cotidiano en muchas áreas del conocimiento y que se usan todo esto que estábamos viendo acá. Nosotros estamos viendo con ejercicios, así que tal vez no tienen ninguna aplicación inmediata, pero se utilizan mucho. ¿Ya? Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Ya, vamos entonces con el E y con el F, para estos últimos minutos que nos quedan. Con el E y con la F, ya. Entonces, voy a escribir aquí la E. Vamos a cambiar de página. Logaritmo de 900 menos el logaritmo de 18 menos logaritmo de 9. Entonces, aquí, si tú te fijas, estos son múltiplos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que tú separes estos logaritmos de tal manera que todos los logaritmos te queden como logaritmo de 9 para poder reducir. Es lo que dijimos recién. Es como decir, a ver, esta manzana la vamos a transformar en pera. Y entonces, para que esta pera se pueda sumar o restar con la otra pera que está aquí al lado. En este momento no se pueden reducir porque uno es logaritmo de 900, logaritmo de 18, logaritmo de 9. Son logaritmos diferentes. Pero si yo me doy cuenta, todos esos números son múltiplos de 9. Entonces, si yo separo los números que son más grandes, que son múltiplos de 9, y los multiplico por el número que se multiplica por 9, para que todos queden como 9, entonces yo voy a tener puros logaritmos de 9. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora, no son
exponentes, ¿ya? Porque hubiera sido ideal que hubieran sido exponentes, porque yo lo elevo, el 9 lo elevo a un número, hubieran sido potencias, ¿no es cierto? Lo elevo a un número y entonces me quedan todos los logaritmos de 9 y después esa potencia la paso afuera. Hubiera sido lo más simple. Pero aquí no se puede. Entonces me queda logaritmo de 10 por 9, ¿no es cierto? Perdón, de 10 por 90. Perdón, de 100 por 9, para que me quede al tiro. Estoy puro tonteando ahí. De 100 por 9. Menos logaritmo de 2 por 9. Y menos logaritmo de 9. ¿Sí? Entonces, aquí voy a separar estos dos. Logaritmo de 100 más logaritmo de 9. Menos, ese menos afecta a todo esto que está aquí, logaritmo de 2 más logaritmo de 9. Y eso todo menos, voy a escribirlo aquí abajo, logaritmo de 9. Voy a aplicar este signo negativo que está ahí. Entonces me va a quedar, voy a copiar el logaritmo de 100. Logaritmo de 100, ya vamos a solucionar ese problema. Más logaritmo de 9, y aplico el signo, menos logaritmo de 2, menos logaritmo de 9, menos logaritmo de 9. ¿Sí? Entonces, si usted se fija, ¿cuántos logaritmos de 9 tiene? Tiene 3. S, S y S. Estos dos, como tienen signo igual, se suman. Y se van a restar al otro que está allá. Porque tengo menos 2 más 1, me queda un logaritmo de 9 negativo. ¿Sí? Son términos semejantes. Y vamos a hacer todo eso en este paso. Entonces tenemos logaritmo de 100 menos logaritmo de 2. Y ahora vamos a decir, tenemos 2 negativos más 1 positivo, me queda 1 negativo. Menos logaritmo de 9. ¿Sí? Bien. Y ahí quedaríamos más o menos. No, creo que podríamos a lo mejor simplificar el 100 para que nos quede más chiquitito. Sin embargo, no sé si tendría algún sentido. Podría quedar 2. Sí, podría quedar 2. A ver, separémonos en 2 para que quede aún más chiquitito, porque lo podemos poner como logaritmo de 50 por 2, ¿no es cierto? Menos logaritmo de 2, menos logaritmo de 9. Entonces, este lo volvemos a separar. Logaritmo de 50 más logaritmo de 2 menos logaritmo de 2 menos logaritmo de 9. Entonces, si nosotros tenemos un logaritmo de 2 menos otro logaritmo de 2, estos se van. Y entonces me queda logaritmo de 50 menos logaritmo de 9. Y ahí sí quedamos hasta el final. Entonces, si usted se da cuenta, esto es ir jugando con las propiedades, con los números, con los factores, para ir tratando de reducir la expresión a lo más chiquitito que se pueda. ¿Ya? Podría quedarse igual un 10 también. Pero eso tendría sentido si fuera reducible con el 9. Porque si el 50 fuera un múltiplo de 9, entonces sí. Porque ahí yo reduciría digamos, otro logaritmo más. Pero como no es factor, no es múltiplo de 9, entonces no tiene mucho sentido. Claro, podría 5 por 10, pero me van a quedar 3 logaritmos. Me van a quedar más chicos los logaritmos, pero me van a quedar 3 logaritmos iguales. ¿Ya? ¿Sí? Porque podría ser logaritmo de 5 más logaritmo de 10 menos logaritmo de 9. Sí. Pero en el fondo yo diría que yo lo dejaría ahí. Bien, no sé si hay alguna. Bueno, queda el F, nos quedan unos minutitos todavía para hacerlo. Voy a cambiar de página. No sé si hay alguna pregunta con este ejercicio, con este que acabamos de hacer. Recuerde que la clase va a estar grabada, así que usted después la puede revisar y puede hacer consultas, digamos, por mail, o la otra clase, al comienzo de la clase podemos despejar algunas dudas con respecto a esto. ¿Ya? Bien, vamos a hacer entonces ahora finalmente la letra F.
La letra F me dice que es menos logaritmo de 24 más 1/2 por logaritmo de 120. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer aquí para poder reducir este logaritmo? Si usted se fija, el 24 y el 120 son múltiplos de 12. ¿Sí? Entonces usted puede colocar menos logaritmo de 12 por 2 más 1/2 por el logaritmo de 12 por 10. ¿Sí? Entonces, o creo que incluso podemos hacerlo más fácil todavía. Eh, a ver, déjeme un poquito hacer unos cálculos aquí en la calculadora para poder, a lo mejor podemos ocupar otro camino. Ah, no. No, está bien así. Ya, entonces, separamos esto, me va a quedar, recuerden que ese signo negativo afecta a todo, así que me queda menos el logaritmo de 12 más logaritmo de 2, más 1/2, y ese medio también afecta a todo el resto, logaritmo de 12 más logaritmo de 10. Entonces ahora aplicamos el signo negativo, me va a quedar menos logaritmo de 12, perdón, menos logaritmo de 2, y ahora ese 1/2 también lo metemos adentro. 1/2 logaritmo de 12 más 1/2 logaritmo de 10. Entonces aquí tenemos que ver lo que son logaritmos de 12. Tenemos, eh, tenemos S y tenemos S, ¿no es cierto? Uno es 1/2 logaritmo de 12 y el otro es menos 1 logaritmo de 12. Por lo tanto, menos 1 más 1/2 me queda menos 1/2. Voy a poner aquí menos 1/2 logaritmo de 12. Y al otro lado me va a quedar menos logaritmo de 2 más 1/2 logaritmo de 10. ¿Sí? Entonces, este 10, si usted se da cuenta, también lo puede separar en 2, ¿no es cierto? Porque es 2 por 5. Tendría que dar menos 1/2 logaritmo de 12 menos logaritmo de 2, y este lo separa en 2. Entonces va a colocar más 1/2 se multiplica logaritmo de 2 más logaritmo de 5. Porque en el fondo separé aquí 5 por 2. Entonces para saltarme un paso y hacerlo más rápido por el tiempo, pongo 5 por 2, 10, ¿no es cierto? Entonces el logaritmo de 5 más logaritmo de 2 me queda el logaritmo de 10, que es lo mismo. Ahora tiene que aplicar el medio, ¿sí? Hacia el otro lado. Sería menos 1/2 logaritmo de 12 menos logaritmo de 2, y ahora aplica el más 1/2, más 1/2 logaritmo de 2 más 1/2 logaritmo de 5. Entonces, aquí me falta poner más 1/2, perdón. Entonces ahora aquí tiene nuevamente dos logaritmos iguales, logaritmo de 2 menos logaritmo de 2 y más 1/2 logaritmo de 2. Se lo resta, se lo vuelve a restar, y entonces le va a quedar aquí menos, voy a escribirlo aquí, nuevamente el paso, menos 1/2 logaritmo de 12, y aquí le queda menos 1/2 logaritmo de 2, y más 1/2 logaritmo de 5, que era el que estaba pendiente ahí al otro lado. Y aquí nuevamente tiene el 12, es múltiplo de 2, así que lo puede volver a descomponer. Vamos a pasar a la siguiente página. Entonces voy a tener aquí menos 1/2 logaritmo de 2 por 6. Y luego menos 1/2 logaritmo de 2
y más 1/2 logaritmo de 5. Ya, entonces a este lo volvemos a separar. Menos 1/2 que se multiplica por el logaritmo de 2 más el logaritmo de 6. Y eso menos 1/2 logaritmo de 2 más 1/2 logaritmo de 5. Ahora aplica ese menos 1/2 al interior del paréntesis. Entonces le va a quedar menos 1/2 logaritmo de 2 menos 1/2 logaritmo de 6 menos 1/2 logaritmo de 2 más 1/2 logaritmo de 5. Entonces, si usted se da cuenta, está multiplicando todo por 1/2. Todos los logaritmos, así que puede factorizar por 1/2 y dejar el 1/2 afuera. Entonces va a poner aquí 1/2 que se multiplica por menos logaritmo de 2 menos logaritmo de 6 menos logaritmo de 2 y más logaritmo de 5. Entonces, aquí tiene dos logaritmos nuevamente iguales, s y s. Entonces los suma. Menos logaritmo de 2, menos logaritmo de 2, menos 2 logaritmos de 2, ¿no es cierto? Entonces le va a quedar finalmente, que tiene, perdón, le va a quedar 1/2 factorizado por menos 2 logaritmo de 2 menos logaritmo de 6 más logaritmo de 5. Y ahí estaríamos. Podría usted ahora colocarlo en orden nomás porque siempre cuando hay cosas negativas normalmente se pone el positivo primero. Entonces usted podría llegar al final aquí a decir logaritmo de 5 menos logaritmo de 6 menos 2 logaritmo de 2. Y entonces ahí estamos, hasta el final. El ejercicio largo, ¿cierto? Donde aquí usted tiene que, digamos, pensar que tiene que adquirir dos habilidades, las que tiene que, digamos, poder resolver. Usted dice, a ver, cuando yo aprendí esto, porque en el fondo aquí no se trata de aprender las propiedades de memoria, no tiene sentido eso. Usted tiene que adquirir dos habilidades. La primera habilidad es la de aplicar las propiedades, es decir, de mirar un logaritmo y darse cuenta qué propiedad es la que tiene que aplicar. Y la segunda habilidad, que no es tan obvia, ni tan inmediata, ni tan fácil de adquirir, así que no se preocupe si aún no la tiene, y eso no significa que no entienda la materia. Usted puede que esté entendiendo lo que hay que hacer, pero no sabe bien cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo justamente es una habilidad. ¿Y cuál es esa habilidad? De mirar un argumento y ver cómo se puede separar. Es decir, mirar el 12 y decir, ah, el 12 es múltiplo del 2. Entonces yo lo separo en 2 y en 6. Usted mira el 10 y dice, ah, el 10 también es múltiplo de 2. Lo separo en 2 y en 5. Esa es la habilidad que tiene que adquirir. Mirar los argumentos de los logaritmos y ser capaces de separarlo en números que sean iguales al logaritmo que está al lado para poder ir reduciendo. Porque en el fondo, usted tiene que tratar de ir como transformando los logaritmos, los argumentos de los logaritmos, para que queden igual que el que está al lado, y así poder ir reduciendo logaritmos. Y cada vez el logaritmo le quede más chiquitito. Entonces aquí finalmente le quedó 1/2 logaritmo de 5, menos logaritmo de 6, menos 2 logaritmo de 2, que es muy diferente a decir menos logaritmo de 24 más 1/2 logaritmo de 120. Es decir, esos argumentos eran demasiado grandes, entonces yo tengo que tratar de achicar los argumentos lo que más pueda. Y entonces llegamos a esto. Llegamos a un logaritmo de 5, logaritmo de 6 y logaritmo de 2. Y eso sí está mucho mejor. Bien, chiquillos, se nos acabó el tiempo, estuvo larga la clase, pero espero que haya sido provechosa. Trabajen con esa guía y el día lunes conversamos, digamos, con respecto a estos ejercicios si tienen alguna duda aún. ¿Ya? Ya, chiquillos, me despido. Se cuidan mucho. Nos vemos a la tarde a las 3 en física. ¿Ya? Chao. Chao, profe.